Tercer ejercicio. Dada la matriz A, que ahora esta matriz tiene como elementos algunas constantes, es A menos 1, A, segunda fila A menos 1, A, tercera fila y cuarta fila A menos 1. Vamos a hacer uso de las propiedades para poder calcular este determinante, que ahora no tiene ciertos elementos numéricos, sino la constante A en todas sus filas y columnas. Entonces, si miramos la matriz y miramos la primera columna, podemos hacer uso de ellas para poder reducir o llevar a cero ya los elementos de las otras columnas. Si multiplicamos la primera columna por menos 1 y si la sumamos a la segunda columna, vamos a lograr entonces eliminar el A, se fijan, de cada una de ellas. Y si hacemos lo mismo luego, multiplicar por menos 1 la primera columna para sumar a la tercera columna y así a la cuarta. Entonces, nuestro determinante va a quedar de la siguiente manera. El determinante de A va a ser igual. Vamos a notar cada una de esas operaciones que vamos a hacer. A la columna 1 la vamos a multiplicar por menos 1 y se la vamos a sumar a la columna 2. Entonces vamos a fijar la columna 1, que es A menos 1, A. Esa es nuestra columna 1. Y vamos a multiplicar, dijimos, por menos 1 esta columna para sumar a la columna 2. Entonces, como multiplicamos por menos 1, nos queda menos A, sumamos, se nos cancela A y nos queda 1. En la segunda fila multiplicamos por menos 1, sumamos y nos va a quedar entonces menos 1. Multiplicamos por menos 1, sumamos, nos queda 0. Multiplicamos por menos 1, sumamos, nos queda 0. Hacemos lo mismo ahora, columna 1, multiplicamos por menos 1 y se la sumamos a la columna 3. Entonces multiplicamos por menos 1 la columna 1, sumamos, nos va a quedar entonces 1. Multiplicamos por menos 1, sumamos, nos queda 0. Multiplicamos por menos 1, sumamos, nos va a quedar entonces menos 1. Multiplicamos por menos 1, sumamos 0. Ya, finalmente para la columna 4 multiplicamos entonces la columna 1 por menos 1 y la sumamos a la columna 4. Entonces nos va a quedar 1, nos va a quedar 0, nos va a quedar 0 y nos va a quedar menos 1. Entonces hemos logrado eliminar, se fija, la constante A de la columna 3, 2, 3 y 4. ¿Qué otro operatorio ahora podemos hacer? Si la columna 4 ahora la multiplicamos por A y la sumamos a la columna 1, ya vamos entonces a hacer 0, ¿sí? Vamos a lograr hacer 0 el A en la primera entrada de la fila 1, 1 y en la cuarta entrada de la primera columna. Entonces el determinante de A nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a multiplicar la columna 4 por A y se lo vamos a sumar a la primera. Entonces eso significa que fijamos tanto la segunda columna 1, menos 1, 0, 0, la tercera 1, 0, menos 1, 0 y la cuarta 1, 0, 0, menos 1. Entonces multiplicamos por A a la cuarta, dijimos, sumamos a la primera, entonces aquí nos va a quedar, por ahí sumamos la primera, nos va a quedar 2A menos 1, acá nos queda A y multiplicamos por A y sumamos, nos queda 0. ¿Qué hemos logrado con eso? Si observamos ahora que la cuarta fila, aunque hemos trabajado
con las columnas hemos logrado, ¿cierto?, como ganancia que la cuarta fila ha quedado con 3 ceros, ¿cierto?, y solamente el menos 1. Entonces nuestro determinante se puede reducir ahora. Si pensamos que se calcula fijando la cuarta fila, nos va a quedar menos 1 que la entrada por su determinante menor. Entonces fijamos cuarta fila, y el determinante de A va a ser igual entonces a menos 1, que es la entrada distinta de 0, que está en la cuarta fila y que está en la ubicación 4, 4. Entonces será menos 1 por el cofactor, que es, ¿cierto?, C sub 4, 4. Luego entonces el determinante de A nos va a quedar igual, dijimos, menos 1 por el cofactor 4, 4, y eso es menos 1 por menos 1 elevado a I más J, que en este caso sería 4 más 4, 8, y por el determinante menor, que significaba eliminar la fila y la columna donde estaba el menos 1. Y eso que nos quedaba el siguiente determinante: 2A menos 1, 1, 1, A menos 1, 0, A 0, menos 1. Nos quedó ahora un determinante de 3 por 3, pero si seguimos aplicando propiedades, ¿cierto?, podemos a la columna 3, nos va a quedar el determinante de esta forma. Vamos a la columna 3 multiplicarla por A y se la vamos a sumar a la columna 1. Entonces fijamos la segunda columna: 1 menos 1, 0. La tercera columna, entonces el determinante de A de 3 por 3, vamos a aplicar otra propiedad para lograr otro 0, que es en la tercera fila, multiplicando la columna 3 por A y sumándola a la primera columna. Entonces fijamos la segunda columna: 1 menos 1, 0, tercera columna 1, 0, menos 1, y la primera columna nos quedaría de la siguiente forma: si multiplicamos por A y sumamos, nos quedarían 3A menos 1, multiplicamos por A, nos queda 0, nos queda A, pero multiplicamos por A el menos 1, nos queda menos A más A, 0. Y de esa forma hemos logrado nuevamente que la tercera fila, ¿cierto?, nos queden 2 ceros y solamente las entradas menos 1, que es distinta de 0. Entonces ahora podemos escribir nuestro determinante de A de la siguiente forma. Teníamos anteriormente de acá, ¿se recuerdan?, menos 1 elevado a 8, que eso es 1, pero multiplicado por menos 1. Entonces sigue siendo menos 1. Además, por este menos 1 que nos quedó, que tenemos acá, esta entrada, que es menos 1, y por, ¿cierto?, el cofactor de esa entrada, que sería el cofactor C sub 3, 3. Entonces el determinante de A va a ser igual a menos 1 por menos 1 es 1, y nos va a quedar simplemente C sub 3, 3. ¿Cuál es ese cofactor? Eso significa que es menos 1 elevado a 3 más 3, 6, por el determinante menor, ¿ya? Y eso significaba eliminar fila y columna donde está el menos 1. Entonces recuerda, eliminamos fila donde está el menos 1 y columna donde está el menos 1. Entonces este es el determinante menor que nos queda: 3A menos 1, 1, A menos 1. Y ese determinante 2 por 2 ya lo podemos calcular, porque, ¿cierto?, menos 1 elevado a 6, número par, nos queda 1. Es decir, el determinante menor nos va a quedar 3A menos 1 por menos 1 menos A por 1.
y eso nos queda entonces menos 3a más 1 menos a, es decir, menos 4a más 1. Ese sería entonces el valor de nuestro determinante.